Liberan a policía que disparó a menor de edad. Agentes rechazan disculpa pública de Sandra Cuevas. No se acercan a una disculpa pública. Y nieto de alcalde detenido por homicidio en Carnaval. Bienvenidos al Caporal del 26 de marzo. ¡Comenzamos! Por un lado, militantes y gobernantes morenistas promueven la revocación de mandato. Incluso han modificado leyes con el objetivo de poder continuar haciéndolo. Y pues es el llamado a todos los habitantes de la ciudad para que participen este 10 de abril en este ejercicio tan importante democrático de nuestro país. Por otro lado, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se convirtió en el primer mandatario del PRI en llamar públicamente a no acudir a las urnas, así los golpeteos con miras en las próximas elecciones. Hoy quiero hacer un llamado respetuoso a las priistas y los priistas de Coahuila. No participemos en la farsa que se proponen montar el próximo 10 de abril. Utilizar la revocación para ratificarse en el cargo implica intentar manipular los instrumentos de la democracia para sacar ventaja indebida y raja política. En lugar de gobernar bien y resolver los graves problemas de toda la República, hacen campaña en lo personal y para su partido Morena, además de ayudar a sus candidatos en los estados que hoy tienen elecciones. El pasado 10 de junio, hace casi 2 años, te traje este video a este canal. Estás viendo en pantalla. Un día antes, el 9 de junio, Alexander, de 16 años de edad, regresaba a su casa en una moto con amigos en Oaxaca, luego de que fueron a comprar refrescos porque iban a festejar el cumpleaños de uno de ellos, cuando, transitando en la moto, se les cierra una patrulla de la policía municipal, de la cual bajó un policía y disparó en contra de los jóvenes. Una de las balas dio en la cabeza de Alexander, quien murió prácticamente de inmediato. Por ese hecho, la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca aseguró que el asesinato fue provocado por un arma de la policía municipal, según las investigaciones realizadas, y que el hecho debe ser considerado como sumario y extrajudicial. A casi 2 años de este hecho, este viernes 25 de marzo, el Tribunal de Enjuiciamiento de la región Cuenca, que pertenece al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, decidió absolver y dejar en libertad al único policía detenido por ese hecho. La Fiscalía de Oaxaca aseguró que va a impugnar porque acusó que el tribunal desatendió las contradicciones en las declaraciones de los policías que fueron testigos del hecho y que participaron, y también que mostró parcialidad al analizar solamente la versión de los agentes municipales, de tal forma que va a apelar la resolución. Lo que estás viendo en pantalla es justo por quien se pide justicia todavía a casi 2 años de su muerte. Este sábado 26 de marzo te traje este video a este canal. Lo estás viendo en pantalla. Este video te lo traje hace apenas unas horas. Un enfrentamiento registrado en el municipio, perdón, me equivoqué la imagen, es esta. Un enfrentamiento registrado en el municipio de Santa María del Oro, en Nayarit, la mañana de ayer, entre el ejército y civiles armados. Un enfrentamiento que acabó con al menos 2 heridos, quienes fueron trasladados por la tarde al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, ya en el estado de Jalisco. Estos civiles heridos, fueron escoltados por alrededor de 100 elementos del ejército. No había información oficial sobre este hecho cuando te traje el video, así que la duda era quiénes eran esos 2 presuntos delincuentes que requirieron de un fuerte dispositivo de seguridad para ser llevados al hospital. Hace apenas unas horas, la Fiscalía General de la República ofreció un poco de información sobre este hecho. Dijo que hay un delincuente abatido, 2 heridos, 13 detenidos, 9 armas aseguradas, y que todo esto ocurrió cuando soldados estaban patrullando en el municipio y se encontraron con un grupo armado. Entonces se desató un enfrentamiento en el cual se sumó la Guardia Nacional para apoyar al ejército. Sin embargo, hasta este momento, la Fiscalía General de la República no ha difundido las identidades de los hospitalizados, así como tampoco lo ha hecho con el abatido ni con el grupo delictivo con el que se enfrentaron. En tanto, en la colonia Bosques del Sur 3, en el estado de Colima, fueron encontrados
3 cuerpos amordazados con impactos de bala dentro de una casa. Este hallazgo fue posible gracias a que vecinos alertaron a las autoridades pues de malos olores que estaban percibiendo, tras lo cual elementos de la Fiscalía Estatal llegaron, confirmaron el hallazgo. Todo esto ocurrió unas horas después y vaya pues coincidencias desafortunadas para las autoridades. Todo esto ocurrió unas horas después de que el vocero de seguridad de Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, aseguró que pronto ya viene la paz, solamente pedía un poco de paciencia a la ciudadanía. Todas las instituciones representadas en la Mesa de Coordinación de Construcción y Paz y Seguridad están empeñadas en recobrar la seguridad que los colimenses se merecen. No vamos a cejar en ese esfuerzo. Les pedimos a la sociedad colimense paciencia. Sé que es un momento difícil para todos ellos, pero finalmente reiterarles que en todo momento las instituciones trabajan para que este momento de paz que siempre estuvimos acostumbrados vuelva a retornar con nosotros. En mi último video te platiqué de cómo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, electa por el PRD, PRI y PAN, Cuauhtémoc, Ciudad de México, regresó a sus funciones luego de declararse culpable de privar de la libertad y golpear a 2 policías capitalinos. El juez la obligó a ofrecer también una disculpa pública, la cual sí ofreció, pero inmediatamente después dijo que se declaró culpable como mera estrategia, pero negó ser en realidad culpable de lo que había aceptado ante el juez. En el mismo oficio ustedes pueden ver todavía la palabra probable. Yo al día de hoy no reconozco los hechos, sin embargo, pensando en la ciudadanía, pensando en el bienestar que necesita la alcaldía Cuauhtémoc, todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio. Hace apenas unas horas, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, aseguró que tras las declaraciones de la alcaldesa, los policías auxiliares interpusieron un recurso para la revocación del auto, por considerar que Sandra Cuevas no cumplió con los lineamientos establecidos, pues esa disculpa pública no pareció disculpa pública. Para los mandos policiales agraviados, las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del reclusorio norte no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas. Una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales violaciones a sus derechos humanos, con lo que les causó un daño grave e irreparable. Antes de ir con el tema principal, quiero agradecer a todos los miembros de este canal por hacer posible este tipo de videos. Temas que en muchas ocasiones YouTube no monetiza, precisamente por lo delicado. Por eso es que no ves este tipo de temas en esta red social, debido a lo mismo, a que para muchos no generan ingresos, no representan ningún tipo de ganancia. En este canal es posible gracias a los miembros, que además de apoyar este proyecto, también permiten pagar mis estudios de maestría en periodismo político. Que por cierto, estoy ya por terminar el último trimestre de clases y ahora iniciará el año de la investigación. Muchas gracias a todos ustedes y todavía puedes apoyar a mejorar, a contribuir a mejorar el contenido de este espacio mediante una membresía. Te dejo el enlace destacado en los comentarios. El tema principal involucra también a servidores públicos, pero antes es necesario ubicar a las autoridades locales, quienes son los protagonistas. En Yecapixtla, Morelos, en Yautepec, gobierna Agustín Alonso Mendoza, a quien estás viendo en pantalla. Su antecesor, el presidente municipal, fue su hijo, a quien estás viendo en pantalla. Agustín Alonso Gutiérrez, sí, su hijo. Quien antecedió a su hijo en la presidencia municipal fue su papá, Agustín Alonso Mendoza. Así, tal cual, en una sucesión de padres
e hijos. De hecho, Agustín Alonso suma 3 periodos como alcalde en este momento. Y el hijo, Agustín Alonso Gutiérrez, después de dejar la presidencia municipal, dejársela a su papá, ocupa ahora el cargo de diputado local. ¿De qué partido son? Bueno, ellos iniciaron haciendo política y conquistando el poder municipal con el PRD y actualmente están en Morena. De hecho, estás viendo en pantalla una fotografía precisamente de cuando estaban en campaña hace 3 años. Este es el municipio en donde ellos han estado gobernando y en este mismo municipio es en donde fue tomada la foto de Cuauhtémoc Blanco con integrantes de la delincuencia organizada. Esta que estás viendo en pantalla, del cual también te traje un video a este canal. En Yautepec, el gobierno municipal ha organizado un carnaval. La noche de este viernes 25 de marzo, 2 jóvenes comenzaron a discutir en pleno centro, cuando de pronto uno de ellos sacó el arma, le disparó a su rival y se dio a la fuga. Policías de Morelos iniciaron entonces un operativo. Lograron alcanzar al joven agresor. El joven entonces nuevamente sacó el arma y disparó en varias ocasiones hacia los agentes. Testigos aseguran que allí en ese momento resultaron heridas 2 personas que habían ido al carnaval. Finalmente los policías lograron detener al joven y este joven fue identificado como Leonardo N., de 21 años de edad, nieto del alcalde de Yautepec e hijo del diputado de Yautepec. El caso está siendo investigado de tal forma que las autoridades municipales actualmente se encuentran ya bajo la mirada de los habitantes, pues obviamente para evitar que haya impunidad en este hecho. Esto es lo que dijo hace apenas unas horas el alcalde sobre el tema. Te muestro lo declarado. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Comparezco aquí ante ustedes para hacerles saber que en Yautepec se respeta el Estado de Derecho. En Yautepec no se cobija nada. Aquí lo que sucedió anoche serán las autoridades correspondientes las que harán uso del derecho y dictarán las medidas necesarias de sentencia. No meteré la mano de ninguna manera para buscar alguna solución